que nos convoca a México y Venezuela en esta temática: democracia, elecciones y liderazgo femenino. Frases y palabras de gran peso, y pues me siento honrada de ser parte de esta iniciativa y que podemos buscar juntos cómo explorar y también profundizar estas áreas cruciales para el desarrollo y el fortalecimiento de nuestras sociedades. Y en especial pues encontrarme con compañeras, amigas, tanto de México como de Venezuela, expertas con diferentes y diversas opiniones que justamente van a poder aportar reflexiones sobre estos desafíos realmente sin precedentes en el ámbito político para ambos países, y discutir abiertamente desde las voces femeninas sobre cuál es la democracia que queremos, que aspiramos, y cuál es el papel fundamental del liderazgo femenino, que es más evidente que nunca, pero poco se habla con las palabras desde una mirada feminista sobre efectivamente cómo hay que reconocer y empoderar a las mujeres dentro de sus roles en los procesos electorales y en posiciones de liderazgo, y justamente cuál es la clave para su participación y para que se garantice, en definitiva, un futuro mucho más justo y equitativo. Y también creo que este evento es una oportunidad única para compartir esas experiencias. Normalmente en cada país estamos viendo nuestra propia dinámica, pero creo que y lo que aspiro, lo que aspiramos es poder tener esta conversación que nos ayude a comparar, a compartir los desafíos, pero también como mujeres y mujeres en el liderazgo y en la voz pública, también encontrar esas soluciones que nos ayuden a avanzar a democracias mucho más inclusivas y mucho más representativas. Especialmente quiero agradecer a los ponentes, a los participantes que se han unido hoy con nosotros, y que justamente esta gran respuesta a la convocatoria responde a la necesidad al apoyo mutuo entre países hermanos como México y Venezuela, pero también en Latinoamérica. Y pues desde allí en Ideas por la Democracia queremos seguir promoviendo esta discusión. Así que pues esperamos que esta sea una de muchas que encuentros fructíferos juntos que nos ayuden a seguir continuando a trabajar por la democracia, por liderazgos mucho más fuertes, promoviendo la democracia, los valores democráticos y la inclusión. Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos, y muy contenta y muy feliz de poder tener este espacio de conversación. Y bueno, gracias a todos que nos acompañan, y te paso la palabra, Nati, para empezar esta interesante discusión. Saludos. Gracias, Vivi, y gracias a todas las personas que se han conectado para acompañarnos a profundizar sobre estos temas claves, las similitudes y diferencias entre los contextos de México y Venezuela, las estrategias de empoderamiento y participación de las mujeres en estos países, liderazgo femenino o yeguas de Troya bajo el amparo de liderazgos masculinos. Es parte de lo que queremos develar con esta conversación, y para entrar en contexto vamos a recibir a la politóloga Alicia García Molina, asesora, investigadora en análisis político y electoral, quien nos va a brindar un marco para entender qué está pasando en México de cara a este proceso electoral. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas, de verdad, muy emocionada y muy contenta de que se abran este tipo de espacios y de poder platicarles y decirles, porque el día de hoy yo creo que se va a entender un poquito por qué tenemos dos candidatas en México, por qué en el caso de Venezuela estaban también con dos candidatas, que ahorita es bueno, se ha dado un proceso sui generis, como siempre lo ha estado haciendo Venezuela en los últimos años, sin embargo, observable. ¿Y qué es lo que está pasando en general en el mundo? Pero vamos a enfocarnos en la región, en América. Entonces, vamos a entender y le llamo feminismo no al movimiento específicamente que lucha por que se reconozca, ¿no?, este sufragio a las mujeres. Le llamo feminismo a todo este movimiento que busca la igualdad de los sectores más oprimidos, de las minorías, porque lo estamos englobando de esta manera. Entrar y hablar ahorita de cada uno de esos movimientos sería muy complicado, pero vamos en ese camino precisamente hacia la igualdad. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? Las mujeres tienen desde la antigüedad una parte muy importante y no reconocida dentro del desarrollo político de cada uno de los países.
existen algunos nombres que nos saltan en la historia de todos los países y son reconocidas y tienen algunas estatuas, pero en realidad es un porcentaje mínimo de las mujeres que estuvieron detrás de toda esta lucha. A estas mujeres a las que les llamamos las invisibles, que siempre han estado ahí, pero que no se mencionan. Así como también hay muchos hombres, ¿verdad? Porque hay titularidades que se le dan a un presidente, a un pensador, pero no se ve todo lo que estuvo detrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando estamos hablando en específico de América, estamos hablando de que si nos centramos en el sufragio, bueno, Estados Unidos estaba reconociendo el sufragio de la mujer en 1920. Después viene México, que ya lo habían dicho, bueno, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios de alguna manera, obtiene el sufragio hasta 1953. Estamos hablando de 30 años después. ¿Qué es lo que sucede en esos 30 años? ¿Las mujeres no participan? No, claro que las mujeres participan. Claro que las mujeres están haciendo muchísimo trabajo, también económicamente. Hay guerras, ayudan a reconstruir los países, van a las universidades, pero esto en realidad no se toca como ese tema. ¿Qué es lo que viene después de estas mujeres que empiezan a pedir y que empiezan a tener un papel muchísimo más importante? Porque además hay mujeres que vienen de familias que tienen unos recursos que son mucho más, obviamente son menos limitados que los de muchos hombres y entonces empiezan a financiar, ¿verdad? Financian proyectos, financian campañas, hacen caridad, como le podrían llamar, en aspectos de salud, que sería la política pública que no está tomada como tal hasta ese momento y que de alguna manera en la época antigua se le quita de las manos a la iglesia y se empieza a poner en manos de la sociedad, sobre todo en el caso de México. Entonces, en esta parte las mujeres empiezan a tomar esta titularidad y la sociedad mexicana empieza realmente a tener un toque de liberalismo y empieza a incluir a las mujeres. Estamos hablando de que las mujeres empiezan después del 53, a partir de 1960 y 70 empezamos a tener las primeras representantes reconocidas, ¿no? Por un sufragio en cargos populares, o sea, en cargos y en administración pública. Lo que sucede después de esto es que todas las personas que están atrás empiezan a luchar por obtener este reconocimiento. Y después es más o menos hasta 1996 que se empiezan a hacer las reformas electorales, donde se dice, bueno, las mujeres han construido esto. Fíjense cuántos años estamos hablando, pero se empiezan a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En estos gobiernos, que para nosotros en ese momento decimos, bueno, es un partido de Estado, hegemónico, hay opresión. Sí, claro que sí, todo eso podría ser cierto, existe, pero también se sigue avanzando. Entonces empieza a darse lo que es la paridad de género y se hace una negociación y en México se dice, en 1996 vamos a hacer una ley donde haya una paridad donde, bueno, 70% de todos los cargos que va a haber de elección popular se van a dar a los hombres y 30% se van a dar a las mujeres. Eso es un avance enorme. Ahora, estas son cosas que a veces muchas mujeres ni siquiera conocen, ¿verdad? Entonces, los que siguen metidos en la política son los hombres y las mujeres, las que son pocas, bueno, siguen haciendo esta lucha. Llegamos a los años 2000, donde tenemos una transición increíble porque se va el partido hegemónico y tenemos un cambio de partido y entonces también viene con mucho compromiso para lo que es el feminismo, para lo que son las mujeres. Entonces aquí lo que se hace es, bueno, vamos a cambiar las representaciones y lo que vamos a hacer es que negociando, ahora lo que vamos a hacer, y estamos hablando 2007-2008, vamos a irnos al 60-40, ¿sí? Tenemos que tener 60% máximo de candidaturas para hombres y 40% de candidaturas para mujeres. Y no solo eso, sino que en representatividad vamos a empezar a dar cargos donde en 10 diputaciones vamos a pensar que por lo menos dos tengan que tener titularidad de mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué a pesar de que tenemos esta parte y tenemos esta regulación, no vemos a tantas mujeres en escena, aunque ya las vemos y ya veíamos secretarias de Estado y todo?
Es triste decirlo, pero muchas de las titularidades empiezan a ser, se empiezan a poner a las esposas y después empiezan a tomar las riendas los esposos, ¿sí? De todo esto. Entonces, las que dan la cara para poder tener la candidatura son las esposas y el esposo está atrás manejando todos los hilos. Entonces, bueno, esto no es suficiente, ¿verdad? Y se continúa hasta que llegamos al 2011, donde se establece que para tener realmente una equidad de género, tenemos que tener el 50% de candidaturas para hombres y 50% de candidaturas para mujeres. Y no es sino hasta 2019 donde toda esta regulación electoral, que es sumamente importante, se pasa a nivel constitucional y en 2019 esta paridad 50% hombres, 50% mujeres, no solamente se da en algunos casos, sino en todos los niveles de gobierno. Entonces tenemos presidencia, Congreso y obviamente alcaldías y municipios. Entonces esto nos va generando, por supuesto, no solamente la necesidad, sino la obligación de los partidos de tener que cumplir con estas regulaciones. Que al día de hoy hay algunos que de repente están ahí incumpliendo con algunos numerillos, pero en general es una obligación, si tú quieres estar dentro de la ley, tener la mitad de hombres y la mitad de mujeres. ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, bueno, obviamente llegamos con dos fuerzas políticas muy grandes y lo que dicen, además de todo, yéndonos a las estadísticas, porque hay que ver los números y los números duros, es bueno, una vez que tenemos esto, vamos a analizar. Tenemos nada más y nada menos que 136 millones de mexicanos aproximadamente, de los cuales el 51.9%, según los datos del INEGI, son mujeres. Y en las votaciones, evidentemente, las personas que votan más son las mujeres que están entre los 40 y los 64 años. Entonces, ¿qué necesitamos? Claro, como todo, o sea, si yo fuera inteligente como todo buen partido, bueno, necesitamos una candidata que sea mujer y que esté dentro de este rango de edades para hacerlo atractivo. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres van a estar no solamente en México, sino en muchos países decidiendo el rumbo de las elecciones y decidiendo el rumbo de los países. Entonces, bueno, quien me diga que eso no es un avance, puedo reírme verdaderamente. Es un avance titánico, gigantesco. Y orgullosamente, esta paridad que se tiene a nivel constitucional, México, hasta el momento, no hay otro país que lo tenga a nivel constitucional, que tenga esta paridad en sus tres niveles de gobierno y en los otros gobiernos, lo cual de verdad es un liderazgo femenino muy importante que se ha construido a lo largo de muchos años y yo creo que es algo aplaudible y que hay que reconocer. ¿Qué es lo que viene ahora? Que aquí también creo que es algo que deberíamos de discutir, es la presidenta, porque es un hecho que vamos a tener una mujer presidenta. Entonces, qué es lo que tiene que hacer ahora? Ella va a estar realmente conectada, o sea, es capaz de generar esta agenda donde también se empiezan a dar los beneficios a las políticas públicas a las mujeres y a otros grupos, como ahora la comunidad LGBT, los no binarios, y realmente se le va a permitir hacer esto, tiene la capacidad de hacerlo. Entonces estamos en un punto, en un parteaguas en el que ya llegamos de verdad después de muchos años de mucha lucha, a un punto deseable para muchos países, incluso países desarrollados. Lo que viene a partir de ahora es demasiado importante porque es qué vamos a hacer con ese liderazgo. Y con esto doy paso a lo demás. Muchas gracias. Gracias, Alicia, por toda esa información. Nos toca escuchar ahora sobre el contexto venezolano y de él va a hablarnos Mariana Vales, antropóloga, feminista, doctoranda en ciencias sociales y consultora en temas de género, diversidad e inclusión. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias, Naki. Bueno, feliz de estar en este panel de mujeres tan poderosas y tan brillantes. Y quería
justamente agradecer que Alicia comenzaba haciendo esta reflexión sobre lo que ha significado los derechos políticos y al sufragio y a la participación política y a la representación política en América Latina, porque nuestra región es pionera en los establecimientos de los sistemas de cuota o estos sistemas institucionales que han permitido avanzar en términos al menos normativos o de representación numérica de las mujeres en la región, ¿no? Y ya nos comentaba Alicia cómo esta ley de el 2019, que justamente hoy salió un artículo en la BBC que hablaba cómo esto ahora ya podemos ver eh, resultados concretos, la participación de dos mujeres que van a ser, son las candidatas a la presidencia de México y cómo vemos cómo en la región, si vemos con estadísticas, con análisis de política comparada, cómo esto ha permitido el avance en todos los países. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es importante recordar que hay dos países en la región que no tienen sistemas de cuotas institucionalizados. ¿Y cuáles son esos dos países? Son Guatemala y Venezuela. Recordemos que en Venezuela lo que existe es una normativa, que es una normativa temporal, son normativas ad hoc que funcionan únicamente en un proceso electoral. Sin embargo, el órgano electoral no está obligado a dar continuidad a esa normativa. Pero, ¿cómo llegamos a esto? No me voy a extender tanto en esto y quiero hablar porque Alicia hablaba sobre cómo pasó este proceso histórico en México y en Venezuela. Bueno, si nos vamos hacia 1944, que se llamaba algo así como el Comité Pro Sufragio Femenino. Imagínense, vamos a situarnos en esta fecha, 1944, más de 11.000 mujeres se movilizan por el derecho al voto, al sufragio y a ser representantes y a estar representadas en el Parlamento, en el Congreso de la Nación, y lo consiguen finalmente en 1947. Ahora bien, tenemos todo el periodo de la democracia, de los 40 años de democracia, donde ciertamente hubo unos avances significativos, con modificación de los códigos civiles que nos daban muchos más derechos a las mujeres. Ahora, en términos institucionales, es importante situarnos a partir de 1999, donde ya teníamos un grupo de mujeres muy fuertes, muy poderosos, que se estaban movilizando desde los años 80, 90 para promover una reforma institucional o al menos un sistema de cuotas, como ya lo había hecho otros países de la región. Recordemos, el primer país donde se implementó un sistema de cuotas en la región fue Argentina en 1992-93, si mal no recuerdo. Llega 1999, se aprueba esta constitución y por primera vez se incluye el principio de igualdad de género y las garantías de igualdad real y la obligación de instituciones del Estado a aplicar estos mecanismos de acción afirmativa como las cuotas para lograr la igualdad efectiva. ¿Qué pasa? En el año 2000, lamentablemente, el órgano electoral, el CNE, decide no aplicar el artículo 144 de la antigua Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que establecía ya una cuota de género del 30%, argumentando que esto era inconstitucional, que iba en contra de los hombres o de los candidatos masculinos y porque daba una ventaja a las mujeres, y los efectos de esto fueron inmediatos. En esa elección que vino al Congreso, la participación o las mujeres que fueron electas estuvo alrededor del 9,7%. Estos son registros, elecciones que han sido muy bien analizadas. En Venezuela, por ejemplo, tenemos la doctora Evangelina García Prinza, la doctora Natalia Brandler y otras que han hecho análisis de los sistemas electorales. Y en Venezuela tenemos algo que también es muy paradójico, que entre 1979 y por lo menos el 2005 se han dado al menos 20 reformas del sistema electoral y aún así el sistema de cuotas sigue siendo una deuda pendiente en la actualidad o el principio de paridad para las mujeres y sobre todo un sistema que esté institucionalizado. Y ahora
¿Qué pasa? Cuál es el problema de que no esté contemplado dentro de la ley de procesos electorales, que fue una ley que se modificó en el año 2009 y sin embargo tampoco se incluyó de forma obligatoria un sistema de cuota, mucho menos el principio de paridad, y tampoco la ley de partidos políticos en Venezuela cuenta con algún incentivo o algunos mecanismos para que los partidos políticos sean los primeros impulsores de las candidaturas de las mujeres. Y lo cierto es que cuando el órgano electoral no cuenta ni cuenta con medidas sancionatorias para los partidos o movimientos políticos que incumplan con la normativa de paridad que se aplica de forma temporal en ciertos procesos políticos. Recordemos, por ejemplo, las elecciones del Parlamento del 2010 no se aplicó, luego se aplica en el 2015, es decir, esto no es sucede a discrecionalidad. Y ¿qué pasa? En esto esto es una medida que es pasada por alta por las organizaciones políticas, especialmente en los procesos de sustitución de candidaturas que suelen o inscribir, como decía Alicia, que también pasaba en México, mujeres que son reemplazadas en los procesos en el proceso electoral final. Y además de la ausencia del sistema de cuotas en el marco de la ley de los procesos electorales, en Venezuela los partidos políticos se convierten en un gran obstáculo para la participación de las mujeres, actuando como lo que decía la doctora Evangelina García Prince, gatekeepers, donde utilizan las candidaturas de las mujeres a conveniencia y en muchos casos también las mujeres de los partidos políticos los avances que se han logrado ha sido precisamente por esta movilización. Incluso acá hay un detalle que es importantísimo, que es que la candidata inicialmente del sector opositor de la plataforma unitaria, que es María Corina, tuvo que formar su propio partido político. Vemos otros liderazgos como el de Delsa Solórzano, que también tuvo que formar su propio partido político, porque en las organizaciones, los partidos políticos tradicionales, no se terminan de establecer normas o garantías de paridad para todas las candidaturas. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos? Porque no quiero tampoco extenderme mucho con esto. Acá tenemos un claro ejemplo con las candidaturas de María Corina Machado y toda la participación de liderazgos de femeninos como Delsa Solórzano, María Beatriz del partido Primer Justicia. Tenemos a muchas otras que se me escapan los nombres en este momento. Vemos acá hay una premisa importante con la que yo quisiera cerrar esta participación, que es que durante mucho tiempo se asoció a que los derechos de las mujeres debían tomarse en cuenta ya en un sistema democrático. Una vez que se consolida y se puede restaurar la democracia en Venezuela, nos ocupamos de la participación política de las mujeres. Y lo que ha quedado claro en este proceso, cuando vemos lo que ha sido el liderazgo de María Corina Machado, y lo que ha sido el liderazgo de muchas otras mujeres de los partidos políticos, es que el proceso de democratización no puede ir separado de la incorporación de las mujeres en los procesos de toma de posiciones, de toma de decisiones en el sector opositor, especialmente en la plataforma unitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariana, y con esos contextos que nos brindaron Alicia y Mariana, permítanme por favor presentarles al resto de las panelistas que nos acompañan hoy y que van a estar sorteando entre las preguntas que nos envió la propia audiencia y las que había preparado el equipo de CEPAS para este evento. Hoy nos acompañan Sandra Flores, doctora en Ingeniería de Organización y activista por los derechos políticos de las mujeres; Diana Palomares, presidenta de una red de profesionales mexicanos, mexicanas en Washington, D.C. y directora de una plataforma de medios para el desarrollo internacional; Valeria Guerra, abogada, catedrática, socia fundadora de KIC, consultores y creadora del programa Women at Work; Leslie Palma, experta en derecho laboral y litigante, miembro del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de su firma de abogados, y aunque no nos puede acompañar en este momento, Betilde Muñoz Bogosian nos deja un video que la gente de CEPAS tendrá bien compartir con ustedes en otras plataformas. Entremos en materia porque
el tema del contexto nos llevó un tiempazo y necesitamos entrar en esta materia sobre qué representan las mujeres y el liderazgo femenino en el asunto de la participación. Es la primera que dejo a nuestras panelistas. Si la participación de las mujeres, perdón, en los procesos electorales han transformado o no el liderazgo femenino. Adelante, Sandra. Gracias, muchas gracias. Necesitaba esa orden. Bueno, primero quiero agradecer a CEPAS y Ideas por la Democracia por este maravilloso espacio que reúne a mujeres líderes en sus campos de acción, pero también a mujeres que entendemos que no hay manera de construir una democracia inclusiva, próspera y duradera sin la participación de la mujer. Lo segundo que quiero destacar es que en Venezuela no enfrentamos una democracia, no gozamos una democracia. Entonces, en un contexto autoritario, es que se están ejerciendo los derechos de la mujer y es que se están demandando los derechos políticos, económicos y sociales de la mujer. En este contexto autoritario, el 22 de octubre del año pasado se desarrolló unas primarias para elegir al líder de la oposición venezolana. En esas primarias resultó electa por una gran mayoría, una mayoría abrumadora del 93%, María Corina Machado, una líder mujer que ha visibilizado el liderazgo femenino, una mujer que llegó a esa posición por varias razones. La primera es que el rechazo evidentemente al gobierno de Nicolás Maduro hizo que mucha gente se volcara a participar en unas elecciones primarias de la oposición, pero también un desgaste de los líderes opositores tradicionales, masculinos, hombres, en su mayoría, que, bueno, la gente no estaba dispuesta a darle la votación. Pero un tercer factor que contribuyó a la victoria de María Corina Machado es el terreno ya pavimentado por feministas, por organizaciones feministas, por mujeres que han alzado la voz diciendo que es importante y es necesario la participación de mujeres en espacios de decisión, y esto hay que reconocerlo, porque es que las voces de las feministas hace posible que otras mujeres lleguen a posiciones de poder. Es ya puesta en la agenda pública, en la mente del ciudadano común venezolano, que las mujeres debemos ocupar posiciones de poder. Llega María Corina Machado, y con María Corina Machado un amplio espectro de mujeres lideresas a nivel nacional, las estaba comentando Mariana Vallis, entre otras, de Elsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano, María Beatriz Martínez, de mi partido político Primero Justicia, Adriana Pichardo, de Voluntad Popular, Andrea Tavares, de la Causa R, y así un sinfín de mujeres. Y es este proceso primario, desde mi punto de vista, el proceso clave que ha empujado a las mujeres de la oposición venezolana. Porque ¿qué teníamos antes? Bueno, en la Asamblea Nacional de 2015, nos lo comentaba Mariana, una resolución que exigía paridad y alternabilidad, pero que luego el propio Consejo Nacional Electoral flexibilizó y terminamos siendo 21% de mujeres electas en eso. Pasamos de tener 50 en una resolución que luego, bueno, se flexibilizó un acuerdo entre hombres de ambos bloques y llegamos electas el 21%, que por cierto, en la Asamblea Nacional de 2015, actualmente las tres, porque esta asamblea sigue siendo reconocida por Estados Unidos y por otros países de la comunidad internacional, los tres cargos principales, presidente y las dos vicepresidentas, son mujeres. Luego tuvimos unas elecciones regionales y municipales en el 2021, donde solo el 9% de las gobernadoras es mujer y el 18% de las alcaldesas es mujer, lo que demuestra es que tanto a las mujeres de la oposición como a las mujeres del oficialismo tenemos barreras, fuertes barreras para llegar al poder. Sin embargo, estas barreras se están derrumbando gracias, en parte, a este proceso primario del 22 de octubre, en donde una mujer puso la cara y fue electa con esa arrasadora mayoría del 93%, pero también a unos esfuerzos de los cuadros medios de los partidos políticos que están comprometidos genuinamente con el liderazgo femenino y con que más mujeres lleguen a posiciones de poder y además desde esas posiciones de poder contribuyan a los derechos efectivos de las mujeres en otros ámbitos económicos, sociales, culturales y en otras áreas. Y también
por supuesto, al movimiento feminista integrados por voceras, organizaciones no gubernamentales, movimientos, y etcétera, 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 de mujeres que han pavimentado el terreno para que otras mujeres lleguemos a posiciones de poder. Y así finalizo esta primera parte, digamos, para seguir conversando con mis otras compañeras, Valeria, que tiene el segundo Alba. Gracias, Sandra. Le corresponde la palabra a Valeria Guerra y tenemos en turno a Diana Palomares. Gracias, pues feliz de estar aquí compartiendo con este grupo, principalmente de mujeres y también de caballeros, esta reflexión a una semana de las elecciones en México. Y me sumo a lo que ha dicho Sandra y Alicia y el resto, y básicamente es, sí hemos cambiado la narrativa, la realidad para las nuevas generaciones de mujeres está cambiando. El que hoy niñas y jóvenes vean en uno de los países líderes de América Latina que 2 de los 3 candidatos son mujeres, ya cambió la realidad de nuestro país. ¿Qué podemos concluir? Las cuotas sí funcionan. Y por primera vez en la política hemos sido el ejemplo de tener congresos paritarios, de tener mujeres en la toma de decisión, como la Secretaría de Gobernación, como hoy las 2 candidatas. Y ahí nada más lo pongo como paréntesis, que no es el tema de esta sesión, pero en donde sí estamos en pañales y en números rojos es en la iniciativa privada, es en las empresas, es donde hoy hay que voltear a ver al gobierno, hay que voltear a ver a la política y decir qué se hizo. Básicamente fueron las cuotas y un grupo de mujeres empujando por décadas esto. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿quiénes hacen las campañas? Pues por años los hombres eran quienes las lideraban, y digo entre comillas, porque atrás de ese hombre había grupos y grupos de mujeres. Hoy en la actualidad, quienes están haciendo los recorridos, quienes están haciendo todos los eventos de campaña son principalmente mujeres, pero no estábamos en la toma de decisión. Hoy estamos ya liderando y dejo yo como 2 retos que sí está el tema de la violencia política de género, que también veo avances. Quienes recordamos la campaña de Hillary Clinton, los temas que salían después del debate era qué traía vestido, cuál era su look de cabello, quien estuvo también como abogada principal en el caso de O.J. Simpson. Todos los días lo que salía de Marsha, la abogada, era qué traía vestido. Hoy, por ejemplo, en México, al ser 2 candidatas mujeres y un hombre, eso no es el tema. ¿Por qué? Porque somos mayoría en ese debate de 3. Y en el debate de 3, lo que ha salido a relucir son los ataques o no los ataques, las propuestas. Ya no es que traen puesto. ¿Por qué? Porque son mayoría en un debate, en una campaña de 3. Entonces, el sí ser un porcentaje importante en la toma de decisiones va haciendo que las cosas no importantes desaparezcan y va haciendo que lo que esté ahí sean las ideas, sea el talento y no el género. Yo sí veo un avance, me emociona independientemente de por quién sea nuestra elección y por quién quisiéramos votar en México. Es un gran avance para cambiar la narrativa, para cambiar la realidad del 52% de los mexicanos, que podamos decir ese 52% de mujeres, podemos cambiar el país y podemos llegar al puesto más alto de toma de decisión. Gracias. Gracias, Valeria. Le corresponde a Diana Palomares. Hola, muchas gracias. Primero agradezco la invitación de estar aquí en esta conversación tan relevante y crucial. Y bueno, precisamente en este momento de la historia, particularmente porque considero que pues muchas de nosotras que estamos aquí, tenemos la oportunidad de expresarnos, ¿no? Libremente y sin tener repercusiones. Y bueno, simplemente quiero dedicar mis palabras para aquellos y aquellas que aún no puedan hacerlo libremente en sus sociedades. Para darles contexto, yo nací en México, pero ya llevo más de 10 años viviendo aquí en Estados Unidos. Y bueno, para dar un toque interesante, pues vivo aquí en la capital de Estados Unidos, que naturalmente es bastante política. Sin embargo, yo no soy experta, como muchas de ustedes, mis compañeras panelistas, sí lo son. Pero bueno, me gustaría mucho participar mencionando que yo sí considero que la participación en los procesos electorales sí ha dado un impacto positivo
al rol femenino. Creo que muchas mujeres utilizan esta participación en roles de liderazgo y en procesos electorales, ejerciendo su voto, precisamente como una herramienta para poder vigilar sus derechos y las de sus familias. Entonces, quisiera dar dos ejemplos muy particulares en México de cómo se ha impulsado a través de pioneras, como lo mencionaba Alicia, pioneras mexicanas que han podido colaborar y, bueno, hacerse de aliados para impulsar dos temas que para mí se me hacen muy importantes y que te traen beneficios a toda la sociedad. El primero es sobre la menstruación digna. Todavía es un tema, inclusive en países como el nuestro, como México, que aunque pueda considerarse bastante moderno, pues hay una gran población de mujeres y niñas vulnerables ante esta situación que es tan natural de la mujer. Ha habido una gran labor por parte de diferentes frentes, organizaciones, instituciones y obviamente en coordinación pues con gente, con líderes en el poder femeninos para que se puedan dar regulaciones y aprobar algunas leyes nuevas para velar estos derechos. El segundo ejemplo es sobre la brecha salarial, que también me parece algo muy interesante. En México tenemos una brecha salarial de aproximadamente 15%. Entonces, realmente hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, me parece que el impulsar ese tipo de temas, ese tipo de agendas, darán beneficio a la sociedad en sí, no solamente a la población femenino, pero en realidad van a tener sus repercusiones bastante en la productividad, en la mejor toma de decisiones, en el sector privado, público y gubernamental. Y bueno, creo que es parte de la realidad que si queremos forjarla, debemos participar en estos temas electorales, ejercer nuestro voto y definitivamente pues hacer uso de los derechos que sí hemos podido lograr, ¿no? Como decía Alicia inicialmente, ha sido una serie de diferentes movimientos, luchas de muchas mujeres y bueno, a lo largo de la historia se ha podido desarrollar y pues simplemente sería como invitar a todos a que le demos seguimiento a este tipo de iniciativas e ideas. Gracias. Gracias a ti, Diana. Pero hablemos ahora de las diferencias entre procesos electorales anteriores y estas elecciones que vamos a desarrollar en 2024. Si ustedes tuviesen que definir las principales diferencias entre esos procesos y estas que vamos a enfrentar ahora, ¿cuáles plantearían? Adelante, Sandra, gracias. Gracias a ti, Naki. Bueno, la principal diferencia entre este proceso, considerando que en Venezuela tenemos un complejo autoritario, no hay grandes diferencias entre el proceso anterior y este, en el sentido de que en Venezuela no tenemos un proceso de elecciones libres y creíbles, ¿no? Pero sin embargo, quiero destacar que aunque las líderes principales del país son mujeres, quien ganó las primarias es una mujer. La propuesta para sustituir a quien ganó la primaria, la doctora Corina Llores, es una mujer. Las líderes principales que están articulando la campaña son mujeres, de Yalik Saray, por ejemplo, que es la máxima líder de Proyecto Venezuela en el país, entre otras. Pues la verdad es que no vamos a ver ninguna cara femenina en el tarjetón electoral de este 2024. Entonces, esto también nos dice que en el caso de Venezuela tenemos que luchar fuertemente por unas condiciones libres y democráticas que nos permita seleccionar, que nos permita elegir a los candidatos que nosotros decidimos en nuestras primarias y en nuestros procesos internos. Es decir, los derechos de las mujeres en Venezuela están muy atados a la búsqueda y a la consecución de una democracia libre o unas verdaderas condiciones democráticas. Entonces, con esto finalizo. Adelante, Diana Palomares. Gracias. Bueno, como la participación de la mujer realmente ha tomado un papel bastante importante en las elecciones del 2018 de México,
principalmente el 62% fueron mujeres que votaron. Entonces, realmente, pues tuvimos un papel muy importante en la decisión, ¿no? De quién sería nuestro representante federal, nuestro presidente, presidenta. Pero bueno, en aquel entonces no había candidata mujer. Pero en este año, en estas próximas elecciones, nosotras podemos también determinar quién va a ganar de entre las dos candidatas femeninas que tenemos. Podremos realmente mover la agenda, ¿no? Entonces, espero que en esta elección continuemos con ese gran progreso y rompamos digamos, la meta que históricamente se rompió en las elecciones pasadas de la mayor participación femenina entre los votantes. Y bueno, como cifra, yo que ahora estoy apoyando pues el voto desde el extranjero. En mexicanos viviendo en el extranjero se han registrado más de 220,000 personas y bueno, el 42% de ellos, más de 100,000 mujeres, más de 100,000 votantes registrados, seremos mujeres. Entonces, bueno, pues es una también gran cifra que va muy, muy de la mano, ¿no? O sea, 42% de mujeres mexicanas en el extranjero estamos registradas para votar en esta próxima elección. Genial. Gracias, Diana. Le corresponde la palabra a Leslie Palma. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación para participar. Y yo creo que uno de las principales diferencias es justo lo que ya han comentado Valeria y Diana anteriormente, Alicia también lo hizo, es justo tener el liderazgo con perspectiva de género. Los avances que han existido de una elección a otra, pues simplemente se ven, como ya lo comentaron, en que hoy de 3 candidatos sean 2 mujeres, ¿no? Y ese liderazgo con perspectiva de género que implique ejercer el liderazgo de manera inclusiva y consciente de todas las desigualdades de género. Entonces, yo creo que una principal diferencia es justo ese liderazgo que hoy existe con esa perspectiva que implica tener ese liderazgo de manera inclusiva, consciente de todas las desigualdades de género, que está buscando eliminar estereotipos, que está fomentando la diversidad, impulsando la igualdad. Obviamente hay políticas, hay programas de capacitación, hay creación de espacios seguros y se está promoviendo realmente una equidad y que está garantizando la participación activa de todas las personas en los equipos de trabajo, ¿no? Ya lo acaba de comentar, me parece que fue Diana, o sea, el porcentaje de mujeres que han participado en la elección pasada fue la mayoría mujeres, ¿no? Y hoy se ve ese reflejo en esta elección. Entonces, que se haya promovido esa equidad y que se esté garantizando espacios seguros donde hoy, no al grado que queremos y que todos quisiéramos, pero que sí ha habido muchos avances, que se estén generando esos espacios seguros para que participen todas las personas sin que exista un estereotipo de género para la toma de decisiones, creo que es muy importante. Gracias, Muchas Leslie. Adelante, Valeria. Sí, yo muy breve, creo que las diferencias se han dicho todas y a lo mejor los comentarios que me gustaría sumar pareciera que no están relacionados específicamente a género, pero sí el resultado. Y tiene que ver con que por primera vez las diferencias a la elección pasada en México, hoy estamos frente a alianzas como una de las opciones que tenemos para votar, que el tema de los jóvenes hoy es el 30% del voto mexicano. Diferencia, también estamos en un país polarizado y ahí es donde, una vez teniendo la primer presidenta de México el siguiente domingo para las 6 de la tarde, que confirmaremos, va a ser qué rol va a jugar este nuevo liderazgo frente a un país polarizado, frente a las alianzas, si van a continuar, no van a continuar de la oposición. Y ahí sí lo veo como algo delicado y ojalá el trabajo que hagamos todos y todas las organizaciones y todos los líderes de opinión sea cuidar que como se le califica a la primer presidenta de México, no sea por ser mujer. Podemos caer en ese peligro, sino sea por sus resultados, por hechos y datos, por el tipo de liderazgo que va a ejercer. Y esa es la gran pregunta para México. Si Morena va a poder sin un López Obrador en la presidencia y que ojalá no se mida a la presidenta por ser mujer, sino por los resultados, porque si no pudiéramos caer en, se los dijimos, fue mujer, llegó y no se logró. Ahí va a estar el reto de no relacionarlo con su género. Gracias.
Gracias a ti, Valeria, porque además esta pregunta que sucede tiene que ver exactamente con los retos diferenciados que enfrentan las mujeres en la participación en cargos públicos. Si ustedes tuviesen que explicarle a esta audiencia cuáles creen que son los retos que ha reflejado estos procesos electorales, ¿cuáles describirían? Adelante, Diana. Sí, bueno, creo que se han escrito mucho ya sobre este tema de cómo a nivel global las elecciones de este año, precisamente, o de las recientes elecciones globales, perdón, eh, ha interferido mucho tecnología nueva, ¿no? Herramientas como la AI y, bueno, los ciberataques y todo esto que vemos, o sea, un espacio más en donde se les puede atacar, ¿no? A todas las personas votantes y, obviamente, candidatos y candidatas. Pero sí, particularmente para las mujeres, ha habido una crítica mayor, una violencia, un hostigamiento aún más. Entonces, bueno, esto ha sido bastante triste de ver, ¿no? A nivel de la sociedad, pues ha habido periodistas, ha habido muchas personas impactadas, ¿no? O digamos como daño colateral, ¿no? Que están alrededor de las elecciones. Pero las mismas candidatas han obtenido este tipo de repudio y, bueno, así mismo también se ha visto ante los votantes y mujeres votantes también. Adelante, Sandra. Gracias, Naki. Bueno, en Venezuela ya he comentado suficiente que no estamos en democracia y eso es un reto para la mujer porque, bueno, se enfrenta a persecuciones, se enfrenta a, en el caso de María Corina Machado, hemos visto, y de otras líderes de la oposición, hemos visto, digamos, ataques de colectivos que, digamos, que han sido expuestas a esas situaciones. Pero también han recibido más ataques. Hubo una investigación donde se demostró que en comparación con los candidatos a la primaria, por ejemplo, las mujeres recibían mucho mayor ataque que los hombres. Pero otro reto diferenciado que tenemos las mujeres, y tengo que decirlo porque yo vivo en el interior del país, yo vivo en Barinas, es una zona rural y bastante pobre de Venezuela, es la emergencia humanitaria compleja producto de la gran corrupción que ha existido en Venezuela. ¿Por qué nos afecta de manera diferenciada? Bueno, porque en estas zonas podemos pasar 6 u 8 horas sin electricidad, sin agua, sin los servicios públicos, y eso significa que una mujer política que quiera ser política descansa poco, debe encargarse generalmente en estas zonas donde el machismo está más arraigado, significa que la mujer debe asumir las tareas domésticas como para ella, o ella sola, de manera individual, ¿no? Entonces, ella tiene la carga de dormir poco, tiene la carga de estas tareas en un contexto donde no tienes energía, donde no tienes agua, donde no tienes internet y donde no tienes una serie de cosas. Y además debes hacer campaña en trasladarte en un carro donde le dedicaste 8 horas previamente para llenar tu tanque de gasolina en una gasolina dolarizada donde ganas quizás menos de $50 al mes y parte de ese recurso tiene que ser para tanquear tu tanque y poder hacer campaña. Entonces, el no tener recursos económicos, porque cuando llegan los recursos, generalmente pasan a los hombres, no a las mujeres. Entonces, las mujeres tienen que sacar de su propio bolsillo para seguir haciendo campaña en un contexto como el que acabo de describir en las zonas rurales de Venezuela. Entonces, quería poner ese acento allí, en esta zona particularmente. Adelante, Mariana. Sí, quería agregar a lo que decía Sandra, porque vamos muy alineadas en esta respuesta, que en Venezuela la crisis de los cuidados, producto de la emergencia humanitaria compleja, también afecta a las mujeres que están en los partidos políticos, afecta a las lideresas políticas en Venezuela. Es decir, este retorno al hogar que ahora Venezuela ocupa el penúltimo lugar en la región en participación laboral de las mujeres también se ve reflejado en las mujeres, no es aislado a las mujeres que están en la política, es decir, las mujeres tienen que conciliar el trabajo político, el trabajo de las organizaciones partidarias con el trabajo del hogar, con el trabajo de cuidados, donde
básicamente lo que están teniendo son dobles y triples jornadas. Otro de los temas que también lo comentaba Sandra es la dificultad en el acceso a financiamientos para las mujeres en los partidos políticos, sobre todo en Venezuela. Quizás nuestras compañeras de México, entiendo que el contexto es diferente, pero el financiamiento en los partidos políticos en Venezuela está hipervigilado por el mismo contexto político, es decir, no hay unos financiamientos por parte del Estado que pasa en muchas zonas de la región, sino que son financiamientos a través de privados y las mujeres tienen mucho menos posibilidades de poder acceder a estos financiamientos precisamente porque no están en las cabezas de los partidos, no están en estos liderazgos. Y el tercer rasgo tiene que ver con el de la violencia política en los sistemas autoritarios o en los contextos autoritarios, que ya de por sí tienen unas características que son muy particulares, donde los ataques no van directamente a las mujeres, sino a sus entornos, donde los ataques van, por ejemplo, dirigidos a las familias de las mujeres, a las parejas de las mujeres, con la intención precisamente de que las mujeres abandonen las carreras políticas. Sí, totalmente de acuerdo con Mariana en la cuestión de las violencias que van directamente con la familia. En el caso de las candidatas, vemos que empiezan a buscar a los hijos, ¿no? Empiezan a buscar el punto débil en los hijos, lo cual me parece un punto verdaderamente bajo, triste, que tengamos que ir hacia ese lado para desacreditar y no estemos evaluando, que es precisamente lo que mencionaba Valeria, porque no, la estamos evaluando como mujer, la estamos evaluando como madre que no lo supo educar, o estamos evaluando a una profesionista y a un político. Y tenemos aquí también otro tipo de violencia, porque tenemos dos candidatas que vienen de entornos totalmente distintos. Una candidata que viene con un perfil indígena, de un entorno muy humilde, que empieza una carrera como vendedora ambulante y se va superando, y una candidata que tiene todas las posibilidades, estudia en el extranjero, incluso con un apellido extranjero, lo que pasa en muchos de nuestros países, donde a las personas con apellidos extranjeros y todo se les da como un plus, ¿verdad? Entonces, ahorita, desde el punto de vista de las mujeres, yo creo que ha sido mucho menos el pensar cuál es el error, qué es lo que tiene mal, sino realmente quién es la más capaz. ¿Quién es la que puede hacer más para el país? Yo eso es lo que estoy viendo en el voto de las mujeres, cómo están evaluando. Del lado de los hombres me ha costado un poco más de trabajo. Del lado de los hombres sí veo todavía esta carga cultural, ¿verdad? Y social que vienen arrastrando tristemente de muchos años y que esperemos que cambie y que los resultados los hagan cambiar de mentalidad por el bien del país, de sus familias y de las mujeres. Adelante, Valeria. No, pues me impacta lo que dices, Alicia. Yo he tratado en este mundo laboral, siempre cuando se hacen esas preguntas incómodas de ¿quién te cuida a tus hijos? Yo siempre contesto, ¿y a ti quién te los cuida? Cuando me pregunta un hombre. Entonces, yo creo que hay que dejar de hacer ese tipo de preguntas y son súper relevantes dejar de meternos a la vida personal de los y las candidatas o profesionistas, como no lo hacíamos con los hombres, pues empezar o continuar no haciéndolo con las mujeres. Yo uno de los retos que veo también es que existe esta creencia que al estar una mujer enfrente o tomando las decisiones, hay un hombre detrás manejándola. De hecho, fue uno de los temas que salió en los debates, de yo me mando sola y a mí nadie me manda. Se hace cuenta que tenemos que confirmar que estamos por nuestra cuenta tomando nuestras propias decisiones. Si en la historia no ha sido así o todavía los hombres están empujando detrás de las mujeres, pudiese ser real, pero creo que nosotros como mujeres líderes, como ciudadanos que están aquí, hombres y mujeres activos en estos temas, nos toca también ser parte, ir cambiando esa narrativa de decir, el que esté una mujer enfrente, nadie la está manejando. Y bueno, es ir confiando en ese proceso, que estamos ahí por nuestro esfuerzo, que estamos ahí por nuestro trabajo, por nuestro talento y por nuestros resultados. Gracias. A ti, Valeria, a mí me encanta esta historia de ir construyendo el cambio de narrativa, porque todas lo hemos vivido. No hay programa radial o televisivo en el que me presenten y además no digan que soy la esposa de fulano el de los palotes, efectivamente, un tipo también conocido, pero a él jamás lo han presentado como mi marido. Él tiene vuelo propio, pero yo sí
debería tener, como decía Alicia, el plus de ser su esposa. Entonces, ¿cómo no te lo voy a mencionar? Bueno, que las mujeres sigamos haciendo este esfuerzo en 2024 pareciera absurdo y sin embargo ocurre. Desde la experiencia de sus liderazgos, la participación de las mujeres en temas públicos, ¿es hoy significativa o no ha habido un cambio real, transformador, con perspectiva de género? Adelante, Leslie. Bueno, yo lo voy a contar desde mi perspectiva de abogada en México. Y ahorita dejo a las expertas politólogas entrar en materia político, pero yo sí he visto transformaciones en cuanto a materias en las leyes, ¿no? O sea, simplemente el que exista hoy una norma que habla de, la norma mexicana que habla de igualdad laboral y no discriminación, fue una norma importante para que fuera obligatorio para todos los centros de trabajo en México empezar a hacer mecanismos de adopción para reconocer que debe haber una igualdad laboral y no discriminación. Entonces, el que exista ya una norma que regule desde la perspectiva laboral esta adopción de políticas, me parece que es importante. Cambios en las leyes como que, ¿no? Hablando un poquito de lo que decía Valeria, no solamente es que son las mujeres y las mujeres son las que tienen derecho y ahora son los espacios de las mujeres, no, también es respetar los espacios de los hombres y si las mujeres están teniendo mayor participación, eso involucra que de manera paralela y de manera equilibrada, también tiene que haber espacios para los hombres. Entonces, si quieren incluir días de paternidad para que los papás también puedan estar en casa haciendo cuidado de los niños, etcétera, me parece súper importante porque habla justo de este equilibrio, ¿no? No se trata que solamente las mujeres tengan derechos de la participación en este ejemplo de la actividad política, sino que también los hombres tengan esos espacios y esos derechos seguros para poder hacer ese equilibrio, para que las mujeres también puedan estar en esos espacios políticos. Entonces, bueno, hoy, digo, los días son ridículos, son 5 días los que tienen derecho los hombres, pero bueno, hay una iniciativa importante en el Congreso que lo va a ampliar. Hay compañías transnacionales, evidentemente, que esas políticas amplían ese periodo. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos que está en el que vemos el avance, que esta perspectiva de género, de quitar los estereotipos, empieza a avanzar y empieza a permearse en las reformas en las leyes en México. Gracias. A ti, Leslie. Adelante, Sandra. Gracias, Nati. Bueno, considerando que yo fui electa como diputada en la Asamblea Nacional 2015 y nunca pude ejercer porque nunca la Asamblea Nacional 2015 pudo ejercer como debía por precisamente este contexto autoritario, y considerando que en el país están pasando cosas y que hay un esfuerzo, digamos, desde adentro y de fuera de Venezuela para posicionar a las mujeres en posiciones de poder. Voy a hablar no de la experiencia, sino voy a mirar un poco al futuro de lo que podría pasar. También considerando además que la mujer tiene un rol fundamental como agente de cambio en los países que están enfrentando conflictos y situaciones complejas. ¿Qué está pasando en Venezuela en este momento de cara al futuro, de cara al poder, al posicionamiento de la mujer en espacios de toma real de decisiones? Es que estamos contando con hombres aliados que se están formando en este tema de género y que están tendiendo puentes con mujeres de diversas tendencias. Lo tercero que está pasando, es decir, tenemos aliados hombres que ya tienen conciencia de que la participación de la mujer es clave para lograr esa Venezuela inclusiva y democrática. Y lo tercero, no puedo dejar de mencionarlo, aunque vivamos en Venezuela un conflicto político, es que la Asamblea Nacional 2020, y es un esfuerzo y debo reconocerlo porque de eso se trata, de que las mujeres nos reconocernos unas a otras independientemente de donde nos encontremos, sobre todo cuando tenemos este punto en común como es la agenda de las mujeres, digamos, en nuestras mentes. Es que la Asamblea Nacional 2020, liderada por un grupo de diputadas del PSUV y del partido Cambiemos, acaba de aprobar en su primera discusión la Ley Orgánica para la Igualdad de las Mujeres. Según esta ley, desde sus artículos 16 al 22, es obligatoria la paridad y alternabilidad en los cargos de elección, en todos los cargos públicos.
y sobre todo en los cargos de elección popular, incluyendo los partidos políticos, los gremios y los sindicatos. Es decir, si esta ley es aprobada en segunda discusión y en Gaceta Oficial tal, y publicada en Gaceta Oficial tal como está establecida, pasaríamos de no tener ni siquiera una ley de cuotas, porque fue eliminada durante el gobierno de Hugo Chávez, a tener una ley de paridad y alternabilidad que desde mi punto de vista luce como demasiado perfecta, y sobre todo escuchando a Alicia, que tardaron desde el 2007 al 2019 como para tener esa paridad y alternabilidad, pero sin embargo, si esta ley se lograse de esta manera, pues habría un avance significativo en los derechos de las mujeres. Obviamente, mujeres quizás que no están comprometidas con el enfoque de género se colarían, pero no dejaría de ser un avance para las mujeres. Por eso quería pensar en el futuro, lo que podría pasar sería un avance para las mujeres, pero también para el país, considerando que, repito, las mujeres hemos demostrado, lo demostramos en Liberia, en Ruanda, en Colombia, en otros países que han vivido severos conflictos, que las mujeres somos agentes de cambio en situaciones de conflicto. Entonces, esta ley sería beneficiosa al país porque sería, digamos, el país sería favorecido con esa visión inclusiva de la mujer. La mujer tiene la capacidad de oír a esas voces que han sido tradicionalmente o históricamente excluidas de los procesos de toma de decisión y traerlas a la mesa y tomar decisiones con esas visiones. Las mujeres nos interesamos por el tema de la justicia. Aquí las mujeres en Venezuela somos las que estamos llevando estos temas de crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos que han ocurrido en estos últimos años. Entonces, si esta ley es aprobada, tal como fue aprobada en primera discusión y supuestamente va a ser aprobada ante el 28 de julio, ante las elecciones presidenciales, será un avance para la mujer y un avance para el país. Solo quería ponerlo pues de relieve sobre lo que podría pasar en lo que respecta a nuestros derechos, y bueno, también reconocer a las mujeres del PSUV y a las mujeres del partido político Cambiemos por este avance y por este esfuerzo, que sé que el esfuerzo ha sido bastante grande porque han tenido mucha resistencia dentro para lograr esta ley, al menos su discusión su primera discusión. Hasta aquí lo dejo. Gracias, Sandra. De hecho, las que puedan, vayan revisando los comentarios que tenemos en el chat. Mireya Lozada hace una problematización importante alrededor del tema de la instrumentalización o no de los liderazgos femeninos versus agendas que han sido permanentemente masculinizadas y cuya perspectiva de género no está definida porque efectivamente no parten de la propia discusión de las mujeres para las mujeres. De hecho, la pregunta más repetida por la audiencia para todas las panelistas tiene que ver con cuáles son las políticas de género que han impactado más en las mujeres. Una y otra vez nos han preguntado si ustedes tuvieran que definir cuáles son las políticas de género más impactantes para las mujeres en México o en Venezuela, ¿cuáles elegirían? Adelante, Valeria. No, pues definitivamente lo que hemos visto, que es las cuotas de género y el ir aumentando el porcentaje. Yo diría, como siempre dicen, irnos a lo principal, a las top 1, top 3 de acciones que hay que hacer. Ese es el número 1 y sé que hay 2 países pendientes y en los demás revisar qué porcentaje. Y acuérdense que la teoría de las cuotas, yo sé que la mayoría lo sabemos, pero es que son por un momento histórico, hasta que haya piso parejo. Cuando haya piso parejo, se retiran, espero que sea pronto, y ahí sí quienes llegan, llegan porque hay piso parejo, hay igualdad de oportunidades y estamos hablando todos del mismo lenguaje en el que podamos subir. Y 2, definitivamente el tema de la protección, todo en la legislación de la política, de la violencia política de género. Creo que con esas 2 es como hemos ido avanzando. Y ya la tercera, que creo que es un trabajo más personal, es ir nosotros cambiando las expectativas de lo que es una mujer política, una mujer profesionista, y nosotros mismos no estar pensando si es mamá, si tiene hijos, si tiene pareja, es decir, está ahí por su talento y está ahí por sus méritos. Gracias. A ti, adelante, Alicia. Sí, definitivamente, o sea, te digo, el avance que yo veo que ha sido más importante es esta cuestión de la paridad.
tener candidaturas, poder llegar a los espacios públicos. Y lo que decían también en la parte privada, esto va a ir permeando poco a poco. En el momento en el que vayamos teniendo mayor representatividad, las mujeres van a poder decir realmente qué es lo que se necesita como mujer. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahorita también la paridad que tenemos en el Congreso es muy importante y las comisiones están divididas, pero hay que ver también cómo están divididas las comisiones. A las mujeres les siguen dando comisiones de vivienda, de educación, que son papeles muy maternales, si lo queremos ver así. Las comisiones de ciencia, de tecnología, de economía, de relaciones internacionales las siguen ocupando los hombres. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, tenemos que también exigir prepararnos, o sea, que las mujeres que sean electas no sean electas solamente por el simple hecho de ser mujer, sino que sean las mujeres más capaces, porque mujeres capaces existen. Entonces, sí, por supuesto que se necesita tener una carrera política, pero entonces tratemos de hacer algo distinto. Tratemos de dejar que la persona más capaz y más preparada ocupe el cargo, ¿verdad? No caigamos en lo mismo que se cayó durante años de las amistades, los compadrazgos, el más carismático, el que yo pienso que debe de quedar porque me beneficia un sistema completo. Entonces, tratemos de hacer eso, ya que tenemos la capacidad realmente y que se ha estado luchando tanto para llegar a eso. Gracias, Elisa. Adelante, Mariana. Yo coincido con las dos compañeras que me han precedido. Efectivamente, los sistemas de cuotas o los principios de paridad son un gran motor para promover el avance de la participación de las mujeres en el espacio público y la representación. Ahora bien, creo que también lo veían en los comentarios, que creo que lo hacían Mireya y Anaís, que haya más mujeres en los espacios de toma de decisiones no significa necesariamente que haya el enfoque de género en la política pública. Y esto hay que también ser muy cautos con esto porque hay un ejemplo que a mí me gusta, me llama muchísimo la atención, que es el de Chile, ¿no? Como con este último gobierno, la figura del Ministerio de la Mujer o la ministra de Mujer también es parte del consejo político o un consejo de gobierno. Es decir, el tema de género se ve transversal a todo el sistema de política pública del gobierno. Entonces, esto es algo que es muy importante, ¿no? Porque efectivamente que tengamos una mujer candidata no quiere decir que se vayan a reconocer los impactos diferenciados que tienen o las necesidades específicas que tienen las mujeres en el ámbito público. Y para eso... creo que, bueno, en este caso los movimientos feministas han sido también bastante diligentes en movilizarse y presionar por esa incorporación de la lupa y la perspectiva de género en el espacio público y esperamos también que muchas de estas mujeres que están liderando, como lo que hablamos ahorita, María Corina, Delsa, María Beatriz, empiecen a hablar también de los temas que nos ocupan directamente a las mujeres en un contexto como el de Venezuela. Y la segunda política, porque para no extenderme, hay un ejemplo que es el de Centroamérica, que son las redes de cuidado, las políticas de cuidado que tiene que ver con nosotros en Venezuela, con la crisis humanitaria y la emergencia de los cuidados, es decir, cómo la política pública, cómo desde el Estado también se va a pensar para equilibrar el sistema de cuidados y que no recaiga de forma desproporcionada en las mujeres. Esas serían como mis dos visiones principales para incorporar la perspectiva de género en lo público. Genial, porque nos adelantas un trabajo importante para cerrar con esta pregunta de la audiencia que habla de cuáles estrategias implementar para animar a las mujeres rurales en la participación política. ¿Cómo hacemos para movilizar a esa enorme cantidad de mujeres que no siendo profesionales, no teniendo posgrados, no siendo ese el ámbito de su competencia y sin embargo pueden tener una variable decisiva en las proporciones de quién elige, cómo las animamos a participar con perspectiva de género? Adelante. Gracias, Naki. Bueno, te diré, vivo en el campo, soy del campo y conozco la zona rural. Te diré que aquí en la zona rural de Venezuela las mujeres lo que quieren es participar. Créeme que no hay que empujarlas para que participen. De hecho, cuando tú vas a los partidos políticos, los partidos políticos de la oposición, el 80% de sus bases son mujeres. Y el 80% del partido del PSUV son mujeres, dichos por el propio Diosdado Cabello y reconocido por ellos mismos.
Eso te dice que las mujeres quieren participar y quieren involucrarse en las comunidades, los liderazgos que quieren resolver, resuelven, que al final te resuelven los problemas comunitarios son mujeres. Entonces a las mujeres no hay que empujarlas, están allí, quieren ocupar esos espacios de poder. El problema viene cuando se vienen a tomar las decisiones de quién van a ser los concejales, de quién van a ser los alcaldes, los diputados, entonces terminan siendo hombres, porque bueno, porque también se forman unas estructuras allí donde el amigo, mi yerno, mi cuñado, entonces eso desfavorece a la mujer, pero la mujer en el campo, en el llano, en la zona rural, quiere participar y está participando. Gracias, Sandra. Adelante, Alicia. Sí, claro. Dales oportunidades, dales igualdad de oportunidades. Permíteles que asistan realmente, que puedan asistir a los congresos, que puedan asistir, que tengan una estructura donde en algún momento dado los niños puedan tener una educación, que puedan ir a la escuela en ciertas horas, donde ellas también puedan realizar otras actividades, que puedan desarrollar un trabajo que sea, no porque no sea importante el trabajo de la casa, es importante, pero ¿qué es lo que puedes hacer? O ves tu casa o ves la política. ¿Cómo te divides? ¿Por qué los hombres lo han podido hacer? Porque la mujer se quedaba en la casa. No se trata de abandonar a las familias, se trata de dar igualdad de oportunidades. Construyamos en esta agenda, tratemos de construir esas oportunidades para las mujeres en todos los niveles, ¿no? Desde la parte indígena, también en las ciudades. Dale la oportunidad a la gente que tiene tantas ideas, que es tan capaz, pero crea las condiciones para que ellas puedan participar. Crea foros, haz obviamente lugares donde se puedan escuchar las voces, donde ellas sepan que se pueden asociar libremente. Dales las condiciones. Esa yo creo que es la respuesta. Crea una agenda donde se les den las condiciones. Gracias, Alicia. Adelante, Diana. Gracias. Bueno, pues dentro de estas condiciones, como siguiendo el lineamiento de Alicia, me parece que sería acceso a educación, definitivamente acceso a este tipo de espacios y foros seguros en donde se puedan realmente desarrollar este tipo de ideas e iniciativas e impulsar a más voces, particularmente jóvenes, ¿no? Que ahora son las que pueden efectuar más cambios. Y bueno, que haya esfuerzos intergeneracionales de compartir, ¿no? De colaborar, de tener diálogos para que las personas que ya están más avanzadas en su edad puedan compartir experiencias, casos de éxito y también fracasos a las generaciones jóvenes, ¿no? O sea, que haya más colaboración y apoyo. Gracias. Adelante, Mariana. Sí, acá hay un concepto, un término que me parece clave, que es el de la autonomía. Una mujer que no tiene autonomía no puede movilizarse, no puede tomar decisiones. Y cuando hablamos de autonomía estamos hablando, sí, de recursos materiales y estamos hablando también de recursos cognitivos, de conocimiento. Y también estamos hablando de, por ejemplo, autonomía física. En Venezuela tenemos una deuda con los derechos sexuales y reproductivos que también hay que traerlo a la mesa y es la capacidad de las mujeres de planificar tanto cómo constituyen sus familias como su futuro. Es decir, acá la autonomía se expresa en diferentes ámbitos de la vida y esto aplica para muchos ámbitos de la vida rural, la vida urbana. Obviamente hay unas complejidades que están asociadas a cada uno de estos contextos, pero sin autonomía, sin que las mujeres tengan los recursos para tomar sus decisiones y gestionarlas, es poco probable que se puedan movilizar en términos políticos. Gracias, Valeria. Adelante. Perdón, Valeria, adelante. Sí, gracias. Yo quisiera sumar que uno de los retos que tenemos para seguir continuando con este logro y estos avances es algo que a veces nos incomoda a las propias mujeres, pero nos toca ser pioneras. Cuando no las haya, nosotros tenemos que levantar la mano, nosotros participar y llamo nosotros quienes hemos tenido esta educación, quienes hemos tenido estas oportunidades, ser pioneras y entrarle a la política. Hay que entrarle y es la única manera que vamos realmente a lograr esta equidad y esta diversidad e inclusión real. Y me ha tocado escuchar muchísimas mujeres que tienen todo para estar y al final dicen, no, no puedo, es demasiado. Y ahí es donde está el reto de crear aliados y un grupo de apoyo en lo que vamos creando piso parejo culturalmente para que podamos estar ahí en estas posiciones. Definitivamente con esto, para mí cierro en el tema de inspirarnos entre nosotras y si una crece, todas crecemos. Entonces nos tenemos que apoyar. Cuando esté una, apoyar
y seguir subiendo la vara. Gracias. A ustedes estamos sumamente agradecidas por sus participaciones. A mí me encanta que sea comprensible que la importancia del liderazgo femenino trasciende a las propias candidaturas, que tiene que ver efectivamente con décadas de trabajo que nos antecede, que han hecho posible a través de un trabajo muy menudo de transacciones con espacios, de hecho, mucho más masculinizados, misóginos, machistas, hicieron posible que estas transacciones que estamos conociendo ahora sean posibilitadas y tengan más espacios. Seguimos hablando de lo que nos falta, pero también estamos hablando de lo que hemos logrado hasta ahora. Y me encanta esa perspectiva de quien hace reingeniería sobre lo logrado, quien ya tiene un producto terminado y le da la vuelta y lo mira desde otra perspectiva y dice, bueno, falta avanzar acá y falta avanzar allá y tenemos que fortalecer estas cosas. No lo hubiésemos hablado igual hace 30 años y eso es un relitranco de género, de mérito, perdón, para las mujeres, para la perspectiva de género. Les dejo con Verónica Colina del equipo de CEPAS, que quiere concluir este evento, agradecida con las panelistas y sus enormes aportes para el tema de las elecciones, la democracia y el liderazgo femenino. Bueno, muchísimas gracias a ti, Naki, por moderar esta conversación y a cada una de las panelistas por dar esas experiencias binacionales que resultan pues fructíferas para cada una de nosotras y para estos procesos electorales que se vienen pues enfrentando y que vamos a ver cómo son los resultados y no solamente quedarnos en el resultado del proceso electoral, sino bueno, luego en la gestión, en la incidencia, para que eso de verdad tenga una visión de género y que la agenda de las mujeres esté también allí reflejada como lo comentábamos, no solamente hacia la progresividad de nuestros derechos, sino una sociedad más inclusiva para mujeres y para hombres, que es lo que al final todas las personas deseamos, ¿no? Vernos como personas desde la dignidad humana, que es lo fundamental, y no desde ser hombre o ser mujer. Les queremos también invitar que algunas de las preguntas eran, ¿qué puedo hacer yo para esto? Bueno, sumarse desde sus espacios a visibilizar y difundir esta información que hemos compartido hoy, a sumarse en espacios como los que tenemos desde CEPAS, que son distintos espacios de articulación, como la Red Naranja, que es un espacio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que pueden revisar a través de sus redes sociales, Red Naranja ORG. A través de allí pueden hacer acciones a nivel nacional sobre la defensa de los derechos de las mujeres y también a través de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, la REDAC, que bueno, también estaremos monitoreando y revisando lo que es el proceso electoral y defendiendo los derechos civiles y políticos desde el país. Así que la invitación es a esa, sumarnos desde nuestros espacios, a participar y a escucharnos a todas las personas como siempre. Esperamos que este espacio haya sido de su agrado y que haya muchísimos más que ese compromiso. Así que muchas gracias y feliz tarde para todas y para todos.